Yo lo titulé así: Bernardo desconoce su responsabilidad como representante de la unidad nacional. Vuelve y sigue engañando a la población, utiliza la estructura de comunicación para discursos falaces, utiliza a los connacionales, provoca división en la sociedad, instiga actividades ilegales de irresponsabilidad en el manejo de la hacienda pública. ¿Por qué me permito decir esto? Pues por la iniciativa que presentó de querer hacer excepciones de nuevo al gasto público. Veamos esta introducción. Tienen en pantalla el artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado. Los recursos que usted paga en sus tributos, los que paga Guatemala en la deuda pública, todos los recursos que tenemos en el presupuesto, tienen un orden para poderse ejecutar. Y quererle crear excepciones de conveniencia a ciertos grupos, pues es peligroso. Pueden haber consecuencias que podemos describir y otras que no podemos imaginar. Pero quisiera aclarar lo siguiente para que no tengamos problema. Esta es una presentación que uso tanto en mis cátedras universitarias como en el CEDE, y siempre les explico a los chicos los efectos que tiene el Acuerdo de Paz Firme y Duradera del año 1996. El licenciado Wilmer Gómez y yo vamos Derecho Público y sabe que siempre lo discutimos. Tenemos que tener claro que Guatemala es una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. Nosotros en cátedra, en nuestra vida, somos quienes hemos impulsado también siempre este tema, pero respetando siempre la legalidad. Inclusive pueden ver en pantalla la propia Corte de Constitucionalidad determina que Guatemala se caracteriza sociológicamente como un país multicultural, multilingüe, multiétnico. Ahí lo tienen ustedes. Pero quisiera resaltar las letras más grandes. Esa riqueza cultural construye las bases que permiten su coexistencia y desarrollo armónico, con la finalidad de lograr una sana convivencia social que, basada en el respeto recíproco de la identidad cultural de todas las personas que habitan el país, se haga viable el fin supremo. Hay que tener bien presente estos elementos para poder analizar el tema, porque si no después la gente distorsiona que uno le explique y ya conozco yo la bandera de los medios de comunicación: el que critique esta idea es un discriminador, no quiere el desarrollo de los pueblos indígenas, vive pegado al pacto, ¿verdad? Porque siempre usan, y cada vez que usan esa bandera, ya sé que tiene una debilidad la ponencia que os presenta. Definitivamente. Este es un tema que podríamos enfocarlo desde el punto de vista eminentemente técnico y al final es jurídico, porque tomemos en consideración que aquí estamos frente a bienes del Estado. Como bien usted lo mencionaba y lo tenemos en pantalla, el artículo 121 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece precisamente cuáles son los bienes del Estado. Y nos estamos refiriendo no solo a bienes muebles, inmuebles, como pueden ustedes observar y pueden consultar su constitución, también los ingresos fiscales y municipales son bienes del Estado. Efectivamente, el análisis integral de la Constitución en el artículo 67 de la norma constitucional establece que la protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas, o sea, se reconoce lo que usted menciona. Y efectivamente, enhorabuena que este tipo de, no sé si cómo llamarlo, no sé si un plan puede ser de apoyo a determinado sector, es enhorabuena, pero tiene que ser compatible con las demás disposiciones constitucionales. Tomemos en consideración lo siguiente. Aquí estamos hablando de infraestructura pública. Y estamos hablando prácticamente de la obligación que tiene el Estado de construir edificios públicos para determinados servicios, como bien lo sabemos. Podemos citar en algún momento centros de salud, hospitales, escuelas, entre otros. Pero la Ley Orgánica del Presupuesto, que por cierto sus disposiciones están desarrolladas conforme a los principios que la misma norma constitucional establece, que es el artículo 238 de la Constitución Política, y también el 237 establece la norma relacionada al presupuesto, también requiere de certeza jurídica. Si en algún momento el Estado de Guatemala va a invertir en proyectos de infraestructura, tiene que establecer un mecanismo adecuado que permita que los recursos que se van a emplear va a ser un predio donde efectivamente se van a cumplir los fines hacia la comunidad,
Porque si en algún momento dejo una norma demasiado amplia en el que yo voy a invertir una cantidad de dinero en un predio que no me pertenece, ¿sí? Lo podríamos colocar en un símil, ¿no? Como una idea para ilustrar, que yo estoy arrendando en una casa y resulta que como el lugar me gusta, entonces yo construyo. Entonces, pero lo construí, le digo, mire, el propietario, ¿sabe qué? Voy a construir, muy bien, construya. Pues, construye, habilita espacios y demás, pero ese contrato va a terminar. Y cuando termine, ¿qué va a pasar con esa construcción? O sea, tiene dos opciones. O lleva a cabo la demolición o se la deja. Y tomemos en consideración que el mismo Código Civil a estos casos los contempla como una forma de adquirir la propiedad por accesión. Todas estas construcciones que se realizan en predios que son de propiedad privada son del propietario del dueño, el propietario del inmueble. Sí, pero ahí tocó un tema importante, por eso me reía, porque es aquel famoso caso de la persona que le dice la suegra, bueno, yerno, hay un buen pedazo de tierra del terreno aquí en la familia, construye ahí su casa, ¿va? Ajá. Y él pues se construye con su trabajo, él trabaja, después construye su trabajo, pero está construyendo en un terreno que no es de él. Así es. ¿Ya? Y el propietario de todo lo que él construye ahí va a ser el titular. Así pero es. en este caso nos trasladamos ahora, pues ese era el dinero del sujeto, pero en este caso nos trasladamos que el dinero que se va a gastar es de todos. Miren, ¿quién no quiere que el desarrollo llegue a todas nuestras comunidades? Gracias. Nosotros queremos que hayan escuelas en todos lados, centros de salud, que hayan pozos de agua, que hayan estaciones de comisarías de la Policía Nacional, que lleguen todos los recursos. ¿Quién se va a oponer a eso? Lo único que se tiene que hacer de forma legal, porque el Estado no puede construir dentro de una propiedad que no es su utilidad. Estamos en una puerta muy delicada, que puede tener alcances enormes. Hay áreas en Guatemala que se siembra amapola, ¿ya? Solo imagínense con ese ejemplo. Y que entonces venga el Estado y que dote a ese de una pequeña represa de acceso a agua y todo. Y como no es del Estado, no se va a poder auditar por Contraloría, no se va a poder tener control y no sabemos cuál va a ser el destino de esos recursos si nosotros no cumplimos con un simple y sencillo trámite facilitador, ¿ya? Para que ese inmueble, esa finca, esa propiedad, esté a cargo del municipio. Ni siquiera está diciendo el Estado pongan la nombre de nosotros, sino que el municipio. Expliquémoslo con la siguiente diapositiva, Lic. Ya me recuerdo que usted había explicado esto en otro de los temas que tocamos sobre los bienes de dominio público, porque el artículo 121 constitucional refiere a esos bienes de dominio público. Bueno, tenemos los bienes de dominio público, como ven ustedes en este momento en pantalla, pues el ordenamiento jurídico que desarrolla estos derechos reales es el Código Civil, el artículo 456 para ser puntual. Más adelante, como ustedes pueden observar, tenemos acá los artículos siguientes, como es los bienes del dominio público, que en algunos casos pueden ser de uso común y uso no común. Pero es importante tomar en consideración que actualmente la estructura legal, y me estoy refiriendo tanto a la Constitución Política conforme al artículo 121, que podemos citar muy bien el Código Civil en los artículos que mencionaba hace un momento, también puedo citar acá otras leyes como la Ley del Organismo Ejecutivo. A ver,